Desde que cierto bebé de China nació con el poder de brillar con una luz intensa, varias personas comenzaron a manifestar nuevos dones hasta que el fenómeno alcanzó el 80% de la población, permitiendo el surgimiento de los héroes que luchan contra los villanos después de obtener una licencia del gobierno. No obstante, también existen algunos héroes que no tienen ningún tipo de licencia oficial, pero que igualmente luchan desde las sombras de la sociedad, siguiendo su propio sentido de justicia, los cuales son conocidos por todo el mundo como los vigilantes. Resulta que mucho tiempo antes de que el Midoriya ingrese a la UA, una enorme bola rosada se encuentra causando problemas en la calle con su don que le permite comer cualquier objeto, incluso la moto de un random. Pero por suerte termina apareciendo el héroe número 1, All Might, para derrotarlo con un poderoso Detroit Smash. Tras descubrir que no hay ningún herido, el bueno de All Might se termina alejando junto al villano, a la vez que nuestro protagonista Koichi Himawari queda deslumbrado por el carisma que desprende el héroe número 1, hasta que justo vuelve a recordar que está llegando tarde a sus clases en la universidad. Sin embargo, por culpa del apuro, el muchacho se termina chocando sin querer con un sujeto que lidera a un trío de maleantes, ante quienes él se arrodilla suplicando piedad, pero cuando el maloso está a punto de castigarlo con una patada, el prota se apresura a alejarse con su don que le permite deslizarse como un jabón. El asunto es que su don de deslizamiento solo se activa al apoyar 3 o más extremidades en el suelo, pero a pesar de que parece ser un poder útil para trasladarse, él en realidad no puede moverse más rápido que una bicicleta, lo cual lo lleva a ganarse la burla de los randoms que lo comparan con una cucaracha. Esa misma tarde, una chica disfrazada de idol gótica llamada Pop Step se encuentra trepada sobre un poste de luz para brindar un show musical a su grupo de fanáticos otakus, además de ofrecer una buena vista de su anatomía de waifu con ese atuendo tan revelador. Ante tanto alboroto, Koichi no puede evitar mezclarse entre el grupo de otakus que nunca se bañan, que están disfrutando del bonito espectáculo de la idol pelirrosa, la cual a su vez hace gala de su don que le permite saltar de un lado a otro como un conejito. Por su lado, el chico cucaracha comenta que el espectáculo de la idol le da un poco de cringe, pero él también reconoce que envidia un poco su don, que es mucho más útil que el suyo, justo cuando recuerda que está llegando tarde al trabajo, por lo que el joven comienza a deslizarse mientras Pop Step lo observa alejarse. Al mismo tiempo que se desliza por las calles de la ciudad, nuestro protagonista reflexiona sobre cómo admiramos a los que tenemos encima nuestro y también menospreciamos a los que vemos como inferiores. Pero por distraerse con sus reflexiones filosóficas, el menso se termina tropezando por el camino. Una vez en su chamba como empleado de una tienda, el prota oye que su jefe va a pagarle menos por llegar tarde. Pero para empeorar las cosas, el mismo trío de malosos termina entrando a la tienda, haciendo que el pobre muchacho no pueda salvarse de recibir una paliza del sujeto que tiene el don de crear espinas en su cuerpo. Al momento de regresar a su humilde casa en la azotea de un edificio, el joven se coloca su traje de héroe no oficial con tal de luchar por la justicia a su manera, devolviéndole el celular a una chica, ayudando a la mamá de Deku a encontrar la parada del autobús, llamando a un Uber para un par de borrachos y fotografiando a unas señoritas. Mientras coloca unas latas vacías en el cesto de la basura reciclable, algunos randoms se acercan a felicitar al bonachón de Amable Man por portarse como un ciudadano ejemplar, causando que él se sienta muy satisfecho de hacer el bien con sus humildes aportes. Pero al momento de entrar a un callejón para removerse su elaborado traje de superhéroe, de golpe Koichi recibe una botella de refresco por parte de la idol Pop Step, la cual se percata de que él está intentando imitar a su ídolo All Might con esa sudadera tan fea. Luego de aclararle a la pelirrosa que su apodo es Amable Man y no Cucaracho Man, el prota le aconseja que deje de jugar a las idols, mientras ella le remarca enfadada que su profesión no es ningún juego, justo cuando aparecen el mismo trío de malosos que enseguida comienzan a mostrar intenciones turbias con la chica. Aunque nuestro protagonista intenta advertirles que se detengan, los sujetos no se dejan intimidar por un joven enclenque que está usando una sudadera tan fea. Pero cuando el joven está a punto de alejarse, las súplicas desesperadas de la pobre Pop Step lo terminan inspirando a actuar
actuar como un verdadero héroe. Sin embargo, su intento de realizar un ataque sorpresa con su don de deslizarse no termina sirviendo de nada, excepto para que el líder espinoso de los malosos reconozca al chico cucaracha al que todavía le tiene tanta bronca, a la vez que un misterioso sujeto enmascarado termina arribando cerca del sitio. A pesar de las súplicas de Popstep, ninguno de los rufianes piensa detenerse en sus planes de hacerle el sin respeto, sabiendo que All Might está muy ocupado como para venir a salvarla, mientras el líder de ellos se dispone a acabar con Koichi por medio de las garras de Wolverine. Pero justo cuando el prota se pregunta, ¿y ahora quién podrá defendernos?, el mismo sujeto misterioso termina saltando hasta caer de manera torpe sobre los cestos de basura para luego mandar a volar al líder de los malosos de un simple madrazo. Frente a la pregunta del rufián grandulón, el extraño se termina presentando como Knuckle Duster, el limpiador de los nudillos de hierro, quien rápidamente se encarga de noquear a los rufianes con tal de comprobar si sus lenguas cambiaron de color. Antes de que el chico cucaracha se aleje del sitio, Knuckle Duster le exige que trabaje a su lado al ver que tiene potencial como héroe, pero a pesar de que el joven le asegura que él no está interesado en esa clase de cosas, el tipo lo elogia por su dedicación y esfuerzo ayudando a las personas a su manera. Aunque nuestro protagonista remarca que no tiene licencia de héroe, el sujeto enmascarado le deja en claro que nada de eso importa a la hora de actuar por el bien de la justicia. Justo cuando el líder los termina distrayendo al enseñarles que tiene amenazada a la chica con sus garras de Wolverine. Al ver que el sujeto está dispuesto a dañar el bello rostro de la waifu, el joven se termina inspirando en las palabras de Knuckle Duster para salvarla con su don, a la vez que el sujeto enmascarado se apresura a dejar fuera de combate al fastidioso tipo de una buena vez. Acto seguido, el héroe sin licencia se acerca al maloso para comprobar que su lengua no tiene un color diferente, pero él igual aprovecha a revisar sus objetos personales, además de remarcarle al prota que lo convertirá en un héroe al igual que él, a pesar de que el muchacho sigue mostrando sus dudas. De todos modos, Koichi no puede evitar que el sujeto enmascarado termine invadiendo su humilde hogar para revisar su tarjeta de estudiante universitario, además de aprovechar a tomar unas latas de cerveza, sin recibir en ningún momento el permiso de su anfitrión. Por otro lado, el trío de malosos se encuentran caminando por la calle lamentándose de haber recibido una paliza por parte de un héroe sin licencia, hasta que en un momento ellos se terminan cruzando con un tipo misterioso, que no duda ni un segundo en ofrecerles una muestra gratis de una medicina milagrosa. Al mismo tiempo que los tres sujetos se inyectan la sustancia rara que termina potenciando sus dones, Knuckle Duster le explica al chico cucaracha que él está buscando a la persona que distribuye una sustancia adictiva llamada Trigger, que tiene el efecto de convertir en supervillanos a sus consumidores. Como esos villanos siempre aparecen de manera espontánea en las calles, ni la policía ni los héroes sin licencia tienen tiempo suficiente para actuar, por lo que el sujeto enmascarado le pide al prota que lo ayude a encontrar a los consumidores de Trigger, que pueden identificarse revisando si sus lenguas son de color negro. Sin embargo, aunque sus intenciones son bastante nobles, Knuckle Duster prefiere acudir al cuestionable método de interrogar con golpes a cualquier posible sospechoso, sin importar si esa persona acaba siendo inocente. Pero al momento de perseguir a un par de pobres randoms en la calle, Koichi y el héroe sin licencia vuelven a reunirse con la idol Popstep, a quien el prota le termina explicando que él se ve obligado a acompañar al tipo con tal de evitar que golpee a la primera persona que se le cruce. Al ver que ese método suena un poco estúpido, la pelirrosa sugiere localizar a los villanos a través de las tendencias en las redes sociales. Justo cuando Knuckle Duster comienza a fastidiar a un oficinista común y corriente que carga una maleta repleta de muñecos de los principales héroes del ranking. A pesar de que los chicos le advierten que muchos adultos inmaduros coleccionan juguetes, el héroe sin licencia igual se dispone a golpearlo creyendo que el tipo es un loliconero. Pero de repente su brazo queda atrapado por una bufanda blanca que le pertenece a nada menos que al Sensei Aizawa, también conocido como Eraserhead. Aclarando que hoy es su día de descanso, Aizawa remarca que solo está actuando como un civil que tiene buenas intenciones al creer que Knuckle Duster es un villano. Hasta que en un momento el grandulón empieza a pelear contra el héroe profesional para el gran desconcierto de los chicos. Creyendo que el tipo posee un don que le otorga resistencia física, Eraserhead
Eraserhead activa su poder que cancela el don de los demás, pero para su gran sorpresa el sensei de la clase 1A termina descubriendo que su enemigo sigue igual de fuerte a la hora de pelear. Mientras Aizawa y el grandulón siguen peleando, en un momento el oficinista de los muñecos comienza a huir del sitio a la vez que Popstep lo reconoce como el mismo sujeto que aparece en todas las fotos de los villanos espontáneos, lo cual quiere decir que él podría saber algo sobre el asunto. Sin perder el tiempo, la idol gótica comienza a perseguir al tipo con su don de saltito, siendo seguida por Koichi, que intenta alcanzarla corriendo, hasta que él se termina cruzando con el mismo trío de malosos que todavía quieren darle su merecido por la última humillación recibida. En un momento el sensei decide abandonar la pelea contra Knuckle Duster, ahora que está seguro que él no es un tipo malo, a la vez que el grandulón se fuma tranquilo un cigarro, afirmando que ya está acostumbrado a que siempre lo confundan con un villano. Por su lado, Aizawa confirma en voz baja que su poder no tuvo efecto sobre el tipo porque en realidad no posee ningún don. Pero él igualmente decide hacerle un llamado a la policía justo cuando se escuchan algunos gritos provenientes de la calle. Al mismo tiempo, el chico cucaracha se encuentra huyendo como puede del trío de malosos que ahora son más peligrosos que antes gracias a sus dones potenciados con el trigger. Pero por suerte, Knuckle Duster aparece en el momento indicado para salvar al muchacho. Enseguida, Koichi nombra al tipo como su maestro para pedirle que lo siga. Así se reúnen con Popstep, a la vez que el espinoso intenta perseguirlos, hasta que de golpe él cae atrapado en la bufanda blanca de Eraserhead, quien está cumpliendo su papel de héroe profesional a pesar de que es su día libre. Mientras tanto, la idol gótica está a punto de alcanzar al oficinista justo cuando termina recibiendo una patada del peje lagarto con alas, lo cual a su vez provoca que al tipo se le caigan sus muñecos, pero estos en realidad contienen una jeringa con la sustancia trigger que él se termina inyectando en el cuello. De inmediato, el tipo se convierte en un gigante de 4 brazos que rápidamente termina atrapando a la chica y al peje lagarto con sus manos, para luego tomar unos automóviles con sus otras manos, además de generar el caos en la ciudad al estilo de un kaiju gigante. A diferencia de varios randoms que empiezan a entrar en pánico, uno de ellos aprovecha a tomarle una foto al gigante con tal de ganarse muchos likes. Hasta que en un momento Knuckle Duster logra encajarle una patada al monstruo después de colgarse de un cable al estilo Tarzán. Por culpa de ese duro golpe, el gigante empieza a perder el conocimiento, provocando que Popstep se termine cayendo al vacío, a la vez que nuestro protagonista se apresura a salvarle la vida a la chica, moviéndose rápidamente con su don de deslizamiento. Aún sabiendo que nunca será un héroe profesional, Koichi igualmente se motiva a hacer algo heroico al deslizarse por un edificio para arrojarse sobre la idol, así ella puede saltar a un sitio seguro. Pero ahora termina siendo el prota al que le toca sufrir de una caída vertiginosa. No obstante, cuando el gigante intenta atraparlo, el chico cucaracha aprovecha a usar su don sobre las enormes manotas con tal de aterrizar a salvo sobre unas bolsas de basura, pero quedando en peligro de nuevo cuando el monstruo está a punto de aplastarlo. Por suerte, Aizawa vuelve a aparecer en el momento indicado para reducir al gigante de tamaño gracias a su poder que anula otros dones. Así puede mantener al sujeto inmovilizado, envolviéndolo por completo con su bufanda blanca. Una vez que todo vuelve a la calma, el sensei de la clase 1A le da las gracias a Knuckle Duster por haber sido de gran ayuda, además de advertirle que sus métodos parecen muy villanescos a pesar de que en el fondo tiene buenas intenciones. Pero el grandulón igualmente sabe que no pueden arrestarlo mientras él no haga nada malo. Por otro lado, Popstep le pregunta al chico cucaracha si se encuentra bien, por lo que él aclara que solo se encuentra muy cansado, además de admitir con resignación que nunca podrá convertirse en un héroe de verdad. Ante esas palabras, la idol gótica menciona que ya no desea darle las gracias porque a ella no le gusta que otras personas actúen con falsa humildad.
humildad, a la vez que el grandulón le explica al prota que su salto de héroe estuvo genial, pero solo le hace falta entrenar más el aterrizaje. Aunque Koichi aclara que antes lo llamó maestro solo porque esa palabra es más fácil de decir que Knuckle Duster, el grandulón igualmente está muy convencido de que el joven en el fondo desea convertirse en su aprendiz de héroe, pese a que él no quiere admitirlo. Al día siguiente, un par de revoltosos de la escuela secundaria se encuentran peleando entre ellos en el medio de un callejón, siendo observados atentamente por Pop-Step, quien a su vez está hablando por teléfono con el prota para transmitirle todo el chisme de lo que está ocurriendo. Entonces el chico cucaracha se apresura a deslizarse a ese sitio, aprovechando que ahora cuenta con unos nuevos guantes de motociclista y de un protector corporal debajo de la chaqueta, por cortesía de su maestro, que igualmente no le impiden sufrir de un aterrizaje accidentado en el escenario de la pelea. Como los buscapleitos le exigen que se identifique, nuestro protagonista decide poner a prueba el consejo de Knuckle Duster de cambiarse de apodo de nombre, presentándose como el Crawler. Pero los sujetos enseguida lo reconocen como el amable man que siempre se dedica a recoger basura de la calle. Al ver que los buscapleitos no quieren hacerle caso, el prota vuelve a aclarar que ahora se llama el Crawler, repitiendo mucho la R. Así dejan de llamarlo Contratiempo Man, además de pedirle por las buenas que dejen de pelear porque la violencia nunca resuelve nada. Tras perder la paciencia, uno de los sujetos ataca a Koichi con su don que se parece al poder de Cíclope de los X-Men, pero cuando el prota comienza a recibir una paliza, justo aparece su maestro para darle un puñetazo a los mocosos, mientras su aprendiz trata de evitar que resuelva todos los golpes como siempre. Ante esas palabras, Knuckle Duster trata de justificarse, afirmando que resolver las cosas a los golpes es mucho más fácil y rápido que hablarlas, por lo que Pop-Step decide intervenir para darle un autógrafo al par de buscapleitos que también son unos fanboys suyos. Pero de repente un grupo de randoms comienza a huir por culpa de la aparición de un nuevo villano que destruye los edificios con su cuerpo rocoso, además de poner en peligro la vida de un bebé, hasta que el prota logra salvar al pequeño justo a tiempo. Acto seguido, Knuckle Duster intenta encajarle un puñetazo al villano, que puede tanquear el golpe sin problemas con su cuerpo rocoso. Así que al ver que el maldito tiene la lengua negra, los dos héroes ilegales confirman que están luchando contra un villano espontáneo. Al mismo tiempo que la idol gótica le explica a sus fanboys en qué consisten los efectos de la sustancia Trigger, el Crawler recibe una patada del rocoso que lo manda a volar, lo cual permite que su maestro se lance contra el villano, aprovechando que su cuerpo duro le impide moverse con rapidez. Cuando el rocoso queda totalmente a su merced, Knuckle Duster no duda en castigarlo sin piedad con el hora de Star Platinum, mientras Pop-Step le exclama al tipo enmascarado que no hay ninguna necesidad de ser tan violento, tal como queda demostrado cuando el villano regresa a la normalidad con el rostro desfigurado. Una vez que todo vuelve a la calma, Koichi y su maestro se apresuran a fotografiar al villano, asegurándose de que pueda verse la lengua negra, a la vez que la idol le explica a sus fanboys que ese es uno de los efectos del Trigger para que ellos confirmen que las son malas. Luego de oír que se acerca un patrullero de la policía, el grupo de héroes ilegales se apresura a huir del sitio. Así que mientras Pop-Step les pide a los buscapleitos que no se pierdan ningún concierto, el chico cucaracha les recuerda que su nombre ahora es el Crawler. Al poco tiempo, varios policías se encuentran en el lugar de la batalla tratando de identificar la identidad del villano, ya que en los registros de dones no aparece nadie que pueda endurecer su cuerpo como una roca, porque Kirishima todavía es muy pequeño. No obstante, el gato policía Sansa escucha a un detective concluyendo que el sujeto potenció su don gracias a la sustancia Trigger, pero al momento de preguntar por los héroes que le dieron una paliza al tipo, el felino le aclara que al parecer se tratan de héroes sin licencia. Ante esas palabras, el detective termina nombrando a esos héroes ilegales como vigilantes, aclarando que también deberían ser arrestados ya que nadie puede desobedecer las leyes a pesar de que están luchando contra los villanos. Mientras tanto, en la
la base de los vigilantes, ubicada en la humilde morada de Koichi, este se termina decepcionando cuando Pop Step le comunica que su proeza contra el rocoso solo permitió que el prota empiece a hacerse famoso en las redes sociales como Contratiempo Man. Después de otra aburrida clase en la universidad, Koichi utiliza su don de deslizamiento para treparse por las paredes hasta regresar a su humilde casa en la azotea de un edificio. Pero una vez en el interior, el joven se lleva una gran sorpresa cuando encuentra a un sujeto extraño bebiendo cerveza y mirando béisbol por televisión. Antes de que nuestro protagonista llame a la policía, el tipo se coloca su máscara de Knuckle Duster haciendo que él lo reconozca como su maestro, a la vez que el pobre muchacho descubre que su indeseado visitante entró rompiendo la ventana. De repente, Koichi recibe la visita de una extraña pelirrosa que enseguida entra a su casa sin que nadie la invite hasta revelar que en realidad es la idol Pop Step. Así que mientras el grandulón comenta que hoy tiene el día libre en su trabajo, la chica se esconde detrás de su cortina con tal de cambiarse para un concierto. No obstante, la pelirrosa comienza a discutir con Knuckle Duster porque él no respeta su espacio personal, pese a que en realidad ambos están usurpando la propiedad de otra persona, quien en un momento avisa que se marchará al trabajo sin que sus invasores muestren ánimos de marcharse de la casa. Una vez en su chamba en la tienda, el chico cucaracha se lamenta de su dura realidad, muy alejada de la entretenida vida con sus amigos de la universidad que él había imaginado, hasta que en un momento su jefe lo termina regañando, recordándole que no le está pagando por holgazanear. Por otro lado, Pop Step se encuentra realizando un recital al aire libre para su séquito de fanboys otakus, entre los cuales se encuentran los dos estudiantes del secundario revoltosos de la otra vez que ya dejaron atrás sus días como buscapleitos. Pero también entre su grupo de fanáticos se encuentra un enano con cresta de pescado que en un momento intenta acercarse a su ídola, pero uno de los sujetos del público se lo quita de encima con tal de impedir que se cuele del lugar. Rápidamente el muchacho con las patillas de Wolverine Yumer Amimaru y su amigo con los lentes de Cíclope Ichimoku Samasu se acercan al enano para aclararle que no es tan fácil como parece obtener el privilegio de acercarse al idol que tiene tantos fanáticos. No obstante, después de afirmar que cada uno debe apoyar a la chica desde su lugar sin llamar la atención, Samasu termina haciendo lo opuesto cuando dispara un potente rayo láser desde sus ojos que contradice por completo todo lo que acaba de decir. De todos modos, el resentido enano todavía sigue expresando sus deseos de tomarle la mano a su ídola mientras se inyecta una jeringa del Trigger, la cual lo termina convirtiendo en una anguila gigante viscosa que enseguida cubre de una baba pegajosa toda la ciudad. Justo cuando Koichi termina su jornada laboral en la tienda de abarrotes, de repente él ve pasar corriendo a Pop Step, huyendo de la anguila gigante, siendo seguida por dos amigotes que rápidamente se terminan cruzando con Contratiempo Man, a la vez que Knuckle Duster también hace acto de presencia. Sin perder el tiempo, el grandulón y The Crawler se ponen manos a la obra con tal de detener al nuevo villano espontáneo que está acosando a la pelirrosa, pero al momento de atraparlo, ninguno de los dos vigilantes puede hacer nada por culpa del cuerpo resbaloso del pescado. Luego de que Knuckle Duster note la presencia de una tienda de udon, de repente Pop Step termina recibiendo un llamado que hace vibrar su celular, lo cual le da la idea de llevar a su acusador a un callejón oscuro con el fin de invitarlo a darle la mano. El asunto es que hace unos minutos atrás Koichi le dijo por teléfono al idol que sus otros fans oyeron al pescado expresando sus deseos de darle la mano, por lo que ella no tiene más opción que cumplir los caprichos de su acosador por más repugnante que le resulte tocar sus escamas pegajosas. Sin embargo, la anguila se termina sobrepasando cuando la termina envolviendo con su cuerpo viscoso para luego intentar darle un beso con su boca deforme, hasta que justo los héroes ilegales lo terminan cubriendo de harina, así el grandulón puede propinarle una paliza sin que sus puños se resbalen. Después de castigar a golpes al enano cubierto de harina, The Crawler y su maestro se lamentan de no haber obtenido ninguna otra pista, tal como sucedió con el sujeto rocoso, hasta que Pop Step los interrumpe avisando que necesita darse un buen baño. Entonces la pelirrosa se termina removiendo la harina en la humilde casa del prota, a quien le exige que la próxima vez compre un shampoo más costoso, a la vez que el grandulón tiene el atrevimiento de andar en calzones por la casa como si nada. Por su lado, Koichi se termina alejando a colgar la ropa mojada de sus compañeros, confirmando que la vida que él esperaba tener como estudiante universitario está muy lejos de la realidad, pero igualmente eso no le impide admitir que su vida no está tan mal después de todo.
todo. Mientras tanto, en la central de policía, el detective Naomasa Tsukauchi se encuentra conversando con un superior sobre el aumento de casos de villanos espontáneos por culpa del trigger, a la vez que el tipo llamado Tanuma habla de esa sustancia como algo milagroso que podría convertir a cualquiera en un héroe. De todos modos, el detective comenta que todos los casos han aparecido en la zona que rodea a la vieja estación de tren, conocida como el área más peligrosa de la ciudad, además de remarcar que la mayoría de los sospechosos interrogados remarcan que obtienen la sustancia de un desconocido que no pueden identificar. Frente a esa información, Tanuma comienza a especular con la posibilidad de que el responsable de distribuir el trigger tal vez tenga intenciones políticas de generar el caos en la sociedad, pero él enseguida se ríe de sus propias ocurrencias, afirmando que se está dejando llevar un poco por su imaginación. Al otro día, la pelirrosa con su ropa de civil le avisa al prota que los dos amigotes de su club de fanboys se hicieron amigos del enano pegajoso que se llama Teruo, además de mencionar que él está dispuesto a hablar con ellos para soltar lo que sabe sobre la persona que le ofreció el trigger. Pero antes de que Koichi llame a su maestro, la chica le advierte que tal vez no sea buena idea teniendo en cuenta que el tipo suele resolver todo a los golpes, así que ellos mejor toman la decisión de resolver el problema sin la ayuda del grandulón. Una vez en la calle, Popstep le pide al chico cucaracha que no camine tan rápido, ya que ella está acostumbrada a moverse con su don de saltitos, por lo que el caballeroso muchacho se ofrece a llevarla del brazo justo cuando la idol se topa con una fangirl colegiala que tiene un ojo vendado. Entonces la chica pelicorta llamada Queen Hachikusa aprovecha a tomarse una fotografía junto a su ídola, además de preguntarle si el joven que la acompaña es su novio, pero la pelirrosa enseguida le aclara que él solamente es una especie de mayordomo para luego despedirse del trío de colegialas. Al poco tiempo, los dos héroes ilegales se terminan reuniendo con Zamasu, quien rápidamente saluda a su ídola y a Contratiempo Man, mientras el prota vuelve a recordarle que se llama el Crawler, además de revelarles que su pana Namimaru se encuentra por otra parte caminando junto al enano Teruo. Pero justo cuando los muchachos acuerdan entrar a una cafetería, de repente los tres se llevan una sorpresa cuando encuentran a Knuckle Duster sentado en una de las mesas, arruinando los planes de mantener al tipo apartado del enano pegajoso. Por otro lado, Queen se encuentra observando la foto junto a la idol pelirrosa, ignorando las palabras de sus amigas que la tratan de rarita. Pero después de que una abeja con una jeringa se introduzca en la venda de su ojo, la pelicorta decide alejarse, asegurando que debe dirigirse al trabajo. Sin embargo, una vez a solas, Queen se termina removiendo el vendaje del ojo para liberar a un enjambre de abejas que ella puede controlar gracias a su don de abeja reina, con el fin de que los insectos propaguen la sustancia trigger por toda la ciudad, causando que varios randoms se vuelvan villanos espontáneos. Por culpa de todo el caos generado, en un momento Namimaru se termina separando del enano pegajoso, al mismo tiempo que el gato policía Sansa le termina comunicando a Naomasa todo lo que está pasando. Así el detective emite la orden de llamar a los héroes oficiales. Mientras tanto, Knuckle Duster se aleja corriendo cuando ve volar a una abeja, a la vez que Popstep anuncia la noticia de la aparición de los villanos espontáneos, justo cuando los muchachos ven a aparecer a varios héroes profesionales para encargarse del problema, incluido el siempre confiable All Might. Una vez que los héroes terminan de derrotar a todos los villanos, Koichi pregunta en dónde se encuentra su maestro, mientras la pelirrosa comenta que no tiene idea, justo cuando una de las abejas termina cayendo atrapada por la mano de un grandulón. Por otro lado, Namimaru se encuentra en la calle buscando al enano pegajoso, hasta que de repente Knuckle Duster lo termina tomando de la ropa para enseñarle una de las abejas que tiene una jeringa en su aguijón, a la cual él enseguida aplasta con sus manos. Justo al mismo tiempo, Queen siente un poco de dolor en su ojo para luego alejarse tomada de la mano de su amiguito Teruo, lo cual quiere decir que ella es una de las villanas que los vigilantes están buscando. Durante una noche, un trío de sujetos se deslizan por las calles como el prota para levantar las faldas de todas las señoritas que se cruzan en su camino, hasta que Knuckle Duster los detiene de un puñetazo. Pero luego de comprobar que los tipos no tienen la lengua negra, Koichi empieza a notar que su maestro se ve más desanimado que de costumbre. Al día siguiente, nuestro protagonista practica boxeo con el grandulón, mientras aprovecha a preguntarle por qué lo nota algo raro últimamente, lo cual provoca
que el tipo lo lance al piso de un fuerte madrazo, para que el muchacho confirme que el intercambio de golpes directos no es lo suyo. De todos modos, Knuckle Duster decide utilizarlo como saco de boxeo, poniendo a prueba la resistencia de Koichi, hasta que el pobre vuelve a salir volando, por lo que Pop Step le termina exigiendo al grandulón que se apiade un poco del chico, que es más débil que una mosca. No obstante, Koichi le aclara a la pelirrosa que su maestro en realidad se está conteniendo, sabiendo que él tranquilamente podría desvivirlo de un madrazo, recordando todas las veces que dejó noqueados a los villanos de un solo golpe. Pero la chica igual sigue opinando que el tipo se está excediendo de violento. Por otro lado, la pelicorta Queen camina por las calles mientras conversa por teléfono con cierto sujeto misterioso que tiene una voz grave que nos resulta un poco familiar, ya que la chica abeja está colaborando con esa persona a la hora de encontrar nuevos villanos por medio de la sustancia Trigger. Esa misma noche, la pelicorta se reúne con un melenudo que ya está sufriendo los efectos de otra sustancia medio rara, pero eso no le impide a ella inyectarle una jeringa con el Trigger para exigirle que no se contenga a la hora de liberar todo el odio que tiene acumulado hacia el mundo. Apenas termina recibiendo la inyección, el melenudo ve que uno de sus brazos se termina poniendo bien mamadote como el del increíble Hulk, a la vez que Queen le desea mucha suerte cuando le llegue el momento de luchar con tal de provocar la ira del sujeto. Entonces el tipo se convierte en un nuevo villano espontáneo que rápidamente comienza a causar el caos en la ciudad. Así que cuando Koichi se acerca al sitio disfrazado de The Crawler, el chico enseguida descubre que el maloso es bastante rápido, además de ser muy fuerte. De inmediato, el chico cucaracha le pide a Pop Step que se encargue de evacuar a los civiles, mientras él se apresura a salvar a un random que está a punto de recibir un puñetazo directo del villano, el cual de repente se coloca detrás de él con claras intenciones de golpearlo, hasta que Knuckle Duster lo manda a volar de una patada. Por desgracia, el maloso vuelve a levantarse como si nada, para que el maestro del prota descubra que el enemigo aumenta la fuerza de sus puños, acumulando la ira que sale de su interior. Pero a pesar de que lo lógico sería atacarlo a la distancia, el héroe ilegal se inclina por entablar una lucha cuerpo contra cuerpo. Enseguida, nuestro protagonista se convierte en un espectador privilegiado del mortal duelo de puñetazos entre su maestro y el villano espontáneo, el cual en un momento empieza a acumular mucho poder en uno de sus puños. Pero enseguida, Knuckle Duster aprovecha que su enemigo está desprotegido para encajarle un fuerte madrazo en la quijada que deja al villano totalmente noqueado en el piso, con la lengua ennegrecida saliendo de su boca. A pesar de que esa intensa pelea casi le cuesta la vida debido a la fuerza y a la velocidad combinada de su oponente, al final el grandulón sonríe con alegría por haberse enfrentado a un adversario digno, dejando a los chicos muy sorprendidos con esa inesperada reacción. Por esa razón, al día siguiente, durante las lecciones de boxeo, Koichi descubre que su maestro se muestra mucho más animado que antes, lo cual termina significando un gran alivio para el chico, pese a que el tipo vuelve a castigarlo a golpes como siempre. Por otro lado, la colegiala Queen vuelve a conversar por teléfono con la misma persona misteriosa de antes, quejándose de los vigilantes que siempre derrotan a los villanos espontáneos creados por ella. Pero el tipo le remarca que los héroes ilegales podrían ser beneficios para sus planes. Justo cuando la chica abeja se pregunta cuál es su verdadero papel en toda esta historia, ella de repente corta la llamada al notar la llegada de un tipo que conoció en Tinder. Así la colegiala puede tener una cita que está al borde de los límites legales. Esa misma noche, un nuevo villano con la lengua ennegrecida se encuentra corriendo por una autopista con la velocidad de Sonic el Erizo, por lo que todo parece ser trabajo para el velocísimo héroe de traje robótico Turbo Ingenium. Luego de activar sus turbinas, Turbo Ingenium comienza a correr velozmente detrás del villano, con el fin de exigirle que se detenga de una buena vez. Pero lamentablemente el sujeto se termina escapando de sus manos, a pesar que los dos corren a la misma velocidad. Así que mientras el villano se aleja saltando, por su lado el héroe se estrella contra un muro sin recibir ningún daño gracias a los colchones de aire de su traje, por lo que él se termina quitando la máscara, revelando que es Tensei Gida, el hermano mayor del delegado de la clase de Midoriya. Al día siguiente, Koichi se encuentra en la calle practicando la velocidad de su don de deslizamiento, mientras supera a un muchacho que está trotando. Pero justo cuando él se pregunta cómo podría aprender a frenar, el otro joven empieza a pisarle los talones, causando que el prota casi se estrelle con la basura, hasta que Tensei se apresura a frenarlo. Entonces los muchachos se terminan dirigiendo a un parque para que el héroe se presente como el famoso Turbo Ingenium, el cual justamente resulta ser uno de los mayores ídolos de nuestro protagonista.
Ante la pregunta de Tensei por cómo funciona su don, el chico cucaracha le enseña que puede deslizarse hacia cualquier dirección e incluso girar como un trompo, lo cual hace que el héroe lo felicite por tener un don que le permite cambiar de dirección, a diferencia de lo que ocurre con él y su hermanito, que no pueden girar mientras aceleran. De todos modos, Koichi aclara que tiene problemas a la hora de frenar, ya que aún usando su talón, él varias veces ha sufrido de resbalones en la calle, por lo que Ingenium le sugiere que intente acelerar hacia la dirección opuesta. Así el prota pone a prueba esa idea para descubrir que ya sabe cómo frenar. Aunque el chico cucaracha sigue opinando que su don no es la gran cosa, Tensei le remarca que su poder puede ser muy útil a la hora de salvar a las personas que se encuentran en un peligro que requiera la rápida intervención de un héroe en el menor tiempo posible. Por esa razón, Ingenium toma la decisión de invitar a nuestro muchacho a su agencia de héroes una vez que se gradúe de la universidad. Pero a pesar de que el prota remarca que no posee licencia de héroe profesional, el mayor de los Ida aclara que con tener intenciones de ayudar a los demás ya es más que suficiente. Entonces Tensei le termina entregando al chico cucaracha la tarjeta con la información de su equipo de héroes profesionales para luego marcharse a seguir corriendo, pidiéndole que piense en una respuesta, mientras el prota se babea con la idea de trabajar junto a uno de sus ídolos. Esa misma noche, el villano espontáneo de las carreritas vuelve a ser acechado por Turbo Ingenium, quien esta vez corre más ligero que la última vez porque ya no lleva sus colchones de seguridad, pese a que sus ingenieros le advirtieron que no sería buena idea. Una vez que Tensei alcanza la velocidad del maloso, este enseguida descubre que el héroe le tiene preparada una trampa en el medio de la autopista junto a sus colegas, pero por desgracia, el villano se aleja volando con sus alas de murciélago. No obstante, gracias a la ayuda de sus compañeros de equipo, Turbo Ingenium elabora un plan con el objetivo de mantener acorralado al hombre murciélago, el cual logra alejarse de la vista de una heroína que puede volar para luego esconderse en uno de los callejones oscuros de la ciudad. De inmediato, Tensei intenta seguir el rastro del villano, pero con el problema de que su don de hipervelocidad no le permite moverse cómodamente a través de esa zona de la ciudad que está repleta de callejones oscuros, hasta que justo termina apareciendo cierto héroe ilegal que puede deslizarse por el piso. Apenas el hombre murciélago se tropieza con The Crawler, enseguida Knuckle Duster lo noquea de un puñetazo. Así Turbo Ingenium termina conociendo al grupo de los vigilantes que conocen mejor el terreno de los callejones oscuros, entre los cuales se encuentra cierto muchacho que él acaba de conocer. Rápidamente los vigilantes se terminan marchando del sitio mientras Popstep aclara que no tiene nada que ver con ellos, pero cuando los héroes de relleno le preguntan a su líder qué deberían hacer con los héroes ilegales, Turbo Ingenium declara que no hace falta perseguirlos. Al día siguiente, cuando Koichi se encuentra corriendo, de repente Tensei se acerca velozmente hacia él para darle las gracias por la ayuda con el hombre murciélago, a pesar de que el chico cucaracha asegura que él no tiene idea de lo que está hablando. Enseguida, Turbo Ingenium le exige que le devuelva la tarjeta de su grupo de héroes porque él acaba de darse cuenta que The Crawler ya tiene un sitio al que pertenecer, pero el prota se la termina devolviendo a su pesar, ya que él quería trabajar con su ídolo, mientras Tensei intenta animarlo invitándolo a unas carreritas. Resulta que en sus primeros días como universitario, Koichi tenía una vida social plena, saliendo a emborracharse junto a sus compañeros de clases. Pero al momento de invitarlos a visitar su casa ubicada en la azotea de un aterrador edificio, el pobre chico daba la apariencia de ser un secuestrador, a pesar de que sus intenciones eran buenas. Por esa razón, el chico cucaracha comenzó a ganarse una injusta mala fama dentro de la universidad, en donde todos lo etiquetaban como un depravado con intenciones turbias solo por un pequeño malentendido, mientras él debía permanecer solito en su casa sin la compañía de nadie. Por el contrario, ahora nuestro protagonista suele recibir la frecuente visita de sus dos nuevos compañeros vigilantes, quien a pesar de que hacen demasiado escándalo con sus discusiones tontas, el muchacho igual sonríe de la felicidad porque ya no está tan solo como antes. Durante una noche, las pantallas de televisión que están en la calle muestran una noticia relacionada al arresto de un ladrón de pacotilla que tiene muchos brazos, el cual justamente acaba de ser desvivido en un oscuro callejón después de recibir el espadazo de un sujeto enmascarado que tiene una respiración muy agitada. Varios meses después, la pelirrosa Popstep se dirige de nuevo a la base de los vigilantes a planificar su próximo concierto. Así que después de saludar como si nada al anfitrión de la casa, la atrevida muchacha no tiene reparos en revisar la nevera para tomar un flan sin el permiso de nadie. De inmediato, la idol descubre que nuestro protagonista está muy ocupado arreglando su vieja sudadera, pero cuando ella le aconseja
a que se compre una nueva, el chico enseguida le deja en claro que prefiere conservar un atuendo oficial de All Might que siempre lo infunde de valor para pelear. A pesar de que su invitada se está comiendo el postre que tenía guardado en la nevera, Koichi no le da mucha importancia al asunto, sabiendo cómo suele comportarse ella cada vez que viene a su casa, lo cual provoca que la chica se sienta ofendida ante esas palabras, además de insultar su fea chaqueta. Pero esta vez el chico cucaracha no puede evitar enojarse con ella por haber insultado a una de sus tantas chaquetas de All Might que él colecciona desde hace varios años, aclarando que solo le falta una prenda que él le entregó a alguien hace unos 5 años mientras se dispone a narrar la story time. El asunto es que la mañana que nuestro protagonista debía dar el examen para entrar a la Academia de Héroes, el pobre estaba desesperado porque estaba a punto de llegar tarde, justo cuando se cruza con una situación de emergencia porque había un chico de cabello rosado ahogándose en un río. Así que en lugar de priorizar el examen que le permitiría entrar a la Academia de Héroes, el noble muchacho eligió actuar como un héroe verdadero cuando se quitó toda la ropa para saltar al río que estaba muy helado, pero contando con la suerte de que el agua no tenía tanta profundidad como parecía. Mientras los señores se encargaban de darle calor con sus dones, el prota pidió que le entreguen su chaqueta roja de All Might con el fin de obsequiársela al niño, así él se apresuraba a llegar a su examen, al que lamentablemente terminó llegando tarde, perdiendo la oportunidad de convertirse en un héroe oficial. De todos modos, Koichi comenta que tiene la esperanza de que sus deseos de convertirse en un héroe se hayan transmitido al chico de cabello rosado que salvó de ahogarse, debido a que con el hecho de ver algún día a ese mismo chico convertirse en un héroe profesional ya es más que suficiente para sentirse orgulloso. Pero en lugar de conmoverse con esa linda historia, Popstep de golpe decide marcharse muy enfadada con el muchacho que eligió tirar por la borda sus posibilidades de volverse un héroe, dejando al desconcertado prota con una cara de ¿ya esta qué bicho le picó? Sin embargo, cuando la pelirrosa termina regresando a su casa, ella enseguida toma de su armario una chaqueta roja de All Might para revelarse como la misma persona que fue salvada por nuestro protagonista, solo que por aquel entonces ella tenía el cabello muy corto, dando pie a la confusión. Así que desde aquel día Popstep nunca ha dejado de pensar en su héroe, al que siempre quiso darle las gracias, pero que todavía no pudo hacerlo adecuadamente pese a haber tenido varias oportunidades, por lo que ella decide regresar a la casa del prota con la chaqueta roja y 2 flanes para compartir. Entonces la pelirrosa empieza a saltar a través del cielo nocturno, mientras piensa en cómo va a pedirle perdón a nuestro protagonista por haberlo retrasado para su examen, además de remarcarle que ella igualmente lo considera un verdadero héroe. No obstante, al momento de regresar a la casa del muchacho con claras intenciones de decirle algo, los planes de Popstep al final se van al excusado cuando ella ve que el grandulón Knuckle Duster ya se encuentra allí, por lo que ella solamente termina comiéndose el flan junto al tipo sin dejarle nada al pobre prota. Apenas Koichi le pregunta qué lleva en la bolsa, la pelirrosa le remarca enfadada que no es algo de su incumbencia, para luego marcharse de regreso hacia su casa, en donde ella se coloca la chaqueta roja mientras improvisa una canción basándose en las palabras de su héroe. Unos días después, uno de los villanos espontáneos derrotados por los vigilantes termina saliendo de la comisaría después de haberle asegurado a un detective 4 ojos que él no tiene idea de quién es la persona que le entregó la sustancia Trigger. Sin embargo, al poco tiempo, el sujeto llamado Akira vuelve a cruzarse ante cierta colegiala con el ojo vendado, que enseguida le ofrece una nueva jeringa de Trigger. Así, él vuelve a causar problemas en las calles luego de transformarse en el villano espontáneo rocoso. Una vez que nuestro protagonista aparece en el sitio junto a la idol pelirrosa, el héroe ilegal se dispone a acercarse al sujeto con su don de deslizamiento, mientras Akira intenta atacarlo después de reconocer al maldito Crawler, haciendo que el muchacho se sienta orgulloso de que por fin lo hayan nombrado de la manera correcta. De todos modos, esta vez los chicos se las tienen que arreglar a solas, ya que el grandulón Knuckle Duster justo esa noche se encuentra ocupado en otros asuntos, por lo que el prota le termina pidiendo a Popstep que se encargue de llamar a la policía con su megáfono. No obstante, al momento de llevar al rocoso a un estacionamiento de autos, el héroe ilegal termina descubriendo que el tipo es mucho más fuerte y veloz que la última vez que se enfrentaron, al mismo tiempo que una abeja se encarga de transmitir la pelea por stream a la colegiala Queen. Entonces la pelicorta puede confirmar que su experiencia
experimento buscando mejorar la eficacia del trigger por fin están dando resultados. Mientras rechaza una invitación de sus amigas del colegio para acompañarlas en el almuerzo, remarcando que ella está muy ocupada con un trabajo que le da mucho dinero. Por desgracia, en un momento Koichi parece estar a punto de recibir un duro puñetazo del rocoso después de tropezarse en el suelo, hasta que justo aparece el mismo sujeto enmascarado de la espada a luchar contra el villano espontáneo, logrando llamar la atención de Queen. De repente, Popstep anuncia en voz alta que la policía se está acercando, lo cual provoca que Akira se apresure a huir lo más rápido posible. Así que antes de marcharse, el prota le da las gracias al misterioso enmascarado por salvarlo, mientras él se presenta como nada menos que Stenhall, para luego alejarse rápidamente. Una vez de regreso a la base de los vigilantes, Koichi no puede parar de hablar del genial sujeto enmascarado que lucha con una espada, a la vez que la pelirrosa lee un mensaje de su fanboy Zamasu, quien desea presentarle a un famoso pandillero de su colegio. Tras enterarse de esa noticia, el chico cucaracha no duda ni un segundo en acudir a la reunión con tal de conocer a otro héroe secreto como el sujeto enmascarado que conocieron hace poco, pese a que Knuckle Duster opina que aquellos que luchan según su propio sentido de justicia podrían ser muy peligrosos. Mira quién habla. Sin embargo, al momento de acudir a la reunión con los fanboys, Popstep y el prota se terminan llevando una gran sorpresa cuando vuelven a verse las caras con ese mismo sujeto espinoso que casi desvive al muchacho y casi hace algo indebido con la pelirrosa. Al ver que los héroes ilegales todavía le guardan rencor, el tipo espinoso al final toma la decisión de marcharse, pese a que Koichi todavía tiene mucha curiosidad de saber de qué quería hablarles, a la vez que el sujeto se encuentra caminando por la calle con una clara cara de fastidio. Por otro lado, el rocoso Akira se encuentra en otro callejón agonizando de dolor, hasta que un ataque sorpresa en los ojos lo deja de rodillas frente a Stenhall, quien enseguida comienza a torturarlo con su don que manipula la sangre para castigarlo por ser un villano sin muchas convicciones. Sin perder el tiempo, Stenhall termina desviviendo sin ninguna piedad al tipo rocoso con tal de cumplir con su propio sentido de justicia. Así que luego él comienza a observar la foto de su próxima víctima, nada menos que el sujeto espinoso, mientras Queen lo vigila desde un techo demostrando cierta admiración hacia él.